Están escuchando ustedes la sintonía inconfundible de Mike Oldfield, Tubular Bells. Y cuando escuchan esto, ustedes saben ya que estamos ante un hombre grande, menudo en su tamaño, pero grande en su talento. Estoy ya muy fuerte. Carlos Bustos, ¿qué tal? ¿Cómo Tampoco estás? tan menudo, ¿no? Bueno, un tipo, en fin, no es un gigantón. Estás muy chisposo hoy. Carlos Bustos, Ya. saben ustedes que es el centinela del misterio, y hoy estamos también en presencia de Pierre Monteagudo. Pierre, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un placer, Rafael, muchísimas gracias por la oportunidad. Solo faltaría, Pierre, solo faltaría. Pierre es el autor de este libro, Expediente Rojas, NASA Reports 1, 2, 3. Aquí le voy a poner para que la cámara número 3 pueda, pueda enseñarles a ustedes de qué se trata. Porque esto les va a dar a ustedes pistas del motivo y la razón por la que hoy Pierre está aquí. Y sobre el contenido también les va a dar pistas el contenido de este centinela del misterio. Carlos, ilústranos un poquito. Porque yo ya les he dicho a los espectadores antes de la publicidad que creo que este espacio del centinela va a ser de los más interesantes que hayamos hecho. Sí, sobre todo si yo estoy callado hoy. Porque te soy sincero, hoy es de esos programas que oír, ver y callar. Y de vez en cuando preguntar. Te digo que hemos hecho el programa de radio, que llevamos un maratón Monteagudo en el día de hoy. Y yo estoy encantado. Además hemos tenido la suerte encima de ser testigos de una entrevista con Santi Camacho. Hemos estado todos juntos poquito antes de venir aquí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo admiro yo a ese hombre? ¿Tú lo conocías personalmente? No, personalmente no, pero la verdad es que ha sido increíble, ¿verdad? Sí, ¿Qué? ha sido un encuentro maravilloso, un hombre entrañable, con mucho conocimiento de lo que habla. Santiago Camacho, a los que no sean ustedes puestos en esto del misterio, es uno de los periodistas de referencia en nuestro país, habitual analista en Cuarto Milenio. Yo tengo un libro de él que son las 20... Cuarto Milenio. ¿Ya no está? No. Las 20 conspiraciones más importantes de la historia de España. Es uno de los libros por los que a mí se me despertó la chispa por esto del misterio. Bueno, decías que habéis estado con Santiago Camacho. Hemos estado con Santiago Camacho, hemos grabado el programa de radio, ahora estamos aquí. De verdad que ha sido un maratón Monteagudo y algo maravilloso, una experiencia única que a mi edad, de verdad, pensé que nunca viviría. Hemos hablado de un tal Héctor Rafael Rojas. Héctor Rafael Rojas es más que un brillante astrofísico venezolano que aportó unos importantes descubrimientos a la NASA y a todo lo que está relacionado con el programa espacial estadounidense, Rafa. Y por ello acabó sus días denostado, denigrado y hasta maltratado por aquellos a los que les dio tanto, hasta el punto de que se habla de torturas, amenazas e incluso de lobotomía, de manipulación del cerebro y de daños realmente fuertes, y acabó sus días pues probablemente enfermo. Héctor Rafael Rojas, te lo va a decir Pierre Monteagudo. ¿Sabes quién está detrás de todo aquello? Gerald Ford, expresidente de los Estados Unidos, en este caso 38º presidente de los Estados Unidos. Y no me digas más, a que lo sé yo. Venga. Porque en todo este tipo de conspiraciones, y siempre que hay acabamos de hablar de que se ha sometido a un tipo, al tal Rojas, Es que vamos a hablar de él, el libro va de él. ¿Henry Kissinger? Por supuesto, Henry Kissinger es como el perejil, están todos, absolutamente todas las salsas. Henry Kissinger es un peligro público, y Henry Kissinger... Porque está vivo, ¿no? Está vivo porque tiene 95 años y sigue vivo. Y nos va a hablar Pierre de un memorándum firmado por Kissinger, y que probablemente entre Kissinger y Gerald Ford trataron de manchar el nombre, pero no solo de Héctor Rojas, sino de muchísimos más que entregaron su vida por la carrera espacial norteamericana. Y te voy a decir más, y te lo va a ampliar Pierre. Gracias a Rojas, probablemente el hombre llegó a la Luna en julio de 1969. Probablemente uno de los más importantes. Ni Aldrin, ni Collins, ni el jefazo de la NASA en el momento, ni siquiera con todos los miles de millones de dólares que invirtió JFK para llegar a la Luna, probablemente la piedra angular y uno de las personas más importantes fuera el protagonista del expediente Rojas, Héctor Rafael Rojas. Pierre, este es el libro que has escrito tú, cuyo protagonista es precisamente Héctor Rafael Rojas. Vamos, si te parece, de lo general a lo particular. A ver, para situarle
en el momento y en el espacio. ¿En qué época estamos hablando? ¿En qué país estamos hablando? ¿De qué país estamos hablando? ¿Y quién era Rojas? Héctor Rojas fue un genio astrofísico, un adelantado a su tiempo, un experto en matemáticas, en física, en astronomía, protagonista dentro del programa Apolo de la NASA para llevar al hombre a la Luna y devolverlo con vida a la Tierra, y sin embargo un héroe anónimo de la ciencia, un científico olvidado, silenciado, marginado por los poderes que gobiernan desde la oscuridad, dentro de organizaciones o dentro de entramados en las entidades gubernamentales de las potencias mundiales de todos los tiempos. Y debo decir con tristeza que hoy estoy presentando un conjunto de hechos históricos deliberadamente ocultados bajo el auspicio de funcionarios públicos de dos gobiernos, y que esto data de hace casi 50 años, sucedido en plena Guerra Fría, en el marco del programa lunar Apolo, y que hasta ahora casi se nos escapa esta historia inédita, nunca antes contada, de un científico que jugó un papel estelar dentro de ese programa, cuya aportación fue decisiva y sin embargo no figura en ningún sitio, en ningún libro de historia, en ningún lugar. Y esa es un poco la historia que quiero presentar hoy. Bueno, así a vuela pluma a mí se me ocurren mil y una preguntas que hacerle a Pierre, como por ejemplo, ¿por qué este genio fue silenciado? ¿Por qué fue incluso deliberadamente silenciado? ¿Qué fuerzas que operan, literalmente lo acaba de decir Pierre, desde la oscuridad quisieron amordazarlo y taparle la boca? ¿Qué razones tenían? Eso es lo más interesante. ¿Sabes cuándo vamos, Carlos, a responder a todas esas preguntas? Después de la publicidad. Es que, ¿cómo lo conoce? ¿Cómo lo conoce? Pues eso, publicidad, y luego tenemos media hora entera para responder a todas esas preguntas. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have ignition. Esto es lo que oficialmente sabemos del viaje del hombre a la Luna, pero no se explicó todo. El astrofísico venezolano Héctor Rojas participó en el programa Apolo 11 de la NASA, determinando gracias a sus conocimientos dónde debería alunizar el módulo Eagle. Pero esto se silenció. Sus valiosas aportaciones al programa espacial de Estados Unidos fueron borradas de la historia, con la complicidad de altos funcionarios públicos. ¿Qué dijo? ¿Qué propuso? ¿Qué hizo Héctor Rojas? ¿Qué aportó una fuente como Wikileaks a su historia? Descúbrelo en Expediente Rojas. Bueno, pues ya han visto ustedes que se pregunta esa voz en off cuáles han sido las razones por las que este hombre, Héctor Rafael Rojas, fue silenciado. Y además no de manera casual o coyuntural. Pierre, tú hablas de una mordaza deliberada. No se quiso reconocer la información capital que proporcionó este hombre para que el programa Apolo tuviera éxito. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? ¿Qué interés habría? Digamos que pasó al más absoluto anonimato, que en plena Guerra Fría se tendió un manto de secretismo, de misterio sobre el genio y figura de este hombre, y eso me indignó mucho. Entonces ya me impulsó a investigar sobre lo que había sucedido, recordar que le conocí en vida a mediados de los 70, cuando yo solo era un niño, que le recuerdo con admiración y respeto por sus historias sobre la Luna, sobre todo lo que se había hecho allí,
y que lamentablemente entró en desgracia porque no se plegó a las exigencias que en un momento dado le hicieron, porque se trataba de un hombre muy patriota, muy orientado hacia su país y su pueblo, y quería que sus inventos, descubrimientos fueran compartidos, es decir, no solo para la gloria de los estadounidenses, sino que se compartiera también con su país de origen, y eso fue lo que pidió. Y por eso fue retirada su candidatura al premio Nobel, porque se le exigió que se hiciera estadounidense, y como era un patriota y no quería perder su nacionalidad venezolana, pues se negó a adoptar esa otra nacionalidad, del mismo modo que muchos años antes ya se había negado a adoptar la nacionalidad francesa, aunque el científico decía que amaba a Francia, donde había vivido durante 21 años y había constituido su familia, y a pesar de los ofrecimientos y los proyectos de investigación y la financiación que le ofrecían a cambio de adoptar otra nacionalidad, dijo que no. A los estadounidenses le dijo lo mismo y empezó a caer en desgracia. Y cuando ya hablaba de democratizar el conocimiento, de contar todo lo que sabía sobre la carrera espacial estadounidense en las universidades europeas y latinoamericanas, pues ya eso, en un ambiente de paranoia en plena Guerra Fría, con Kissinger y compañía, pues sonó a traición. Y de por medio hay un intempestivo viaje que tuvo que hacer en un momento dado a la Unión Soviética, enviado por el presidente del gobierno de su país, y que a la postre pudo conducir o pudo desencadenar pues una serie de acciones contra este científico que jugó un papel preponderante, fundamental para la llegada de las misiones tripuladas a la Luna. Hay un memorándum firmado por Henry Kissinger, basado en un documento manuscrito por el mismísimo Gerald Ford, donde para echar porquería encima, ojo, de Rojas y de otros tantos, pero sobre todo nos centramos en Rojas. De Rojas todos sabemos que aparte de ser un gran patriota venezolano, todo el mundo decía que era político. En ese memorándum supuestamente manuscrito por Gerald Ford, pone literalmente que Rojas no era político, que simplemente era un chaquetero que iba, arrimaba al ascua a la sardina que más le interesaba para obtener beneficios económicos. Hablan de que Rojas trató de chantajear a la NASA, ¿vale?, con airear altos secretos, y por ello fue castigado. Y los castigos que las cloacas del Estado norteamericano, con un presidente que no era capaz de mascar chicle ni bajar escaleras a la vez, que era Gerald Ford, ¿vale?, con su allátere y lametraserillos, con perdón por la palabra, que es de José María García, total, y me ha quedado de muerte, ¿vale?, Henry Kissinger, ¿vale?, eran los que inventaban todas estas falacias, diciendo incluso que buscó dinero, reconocimiento. A Rojas le pillan, que eso es un gran secreto que no sé si un día nos lo va a poder contar Pierre, a Rojas le pillan haciendo un viaje secreto a la Unión Soviética. Eso, te iba a preguntar por eso, exactamente. A ver, y dicen, fíjate que, cuando todos sabemos que era por otro tema, y dicen literalmente, por eso le torturan, por eso le retienen, por eso le martirizan, por eso le destrozan la salud, porque pensaban que estaba vendiendo y que era un espía a servicio de la Unión Soviética. ¿Y cuál era la razón por la que viajó a la Unión Soviética? Sí, ha permanecido en secreto hasta la actualidad. El presidente del gobierno lo llamó y el científico se sintió obligado a hacer ese viaje por algún motivo que desconocemos, y a pesar de la incomodidad que le causaba por su relación de muchos años, de décadas con el gobierno estadounidense, se sintió obligado y al final hizo ese viaje para la misión que le había encomendado el presidente del gobierno de Venezuela. Y a la postre, esto estamos hablando de principios de los años 70. ¿Quién era el presidente de Venezuela? Rafael Caldera. ¿De qué tendencia política? Del Partido Social Cristiano COPEI. ¿Eso es de derechas o izquierdas? Pues estaría más orientado a la derecha. Estos eran los gobiernos que apoyaban a Rojas, a sus investigaciones en Venezuela. Había sido asesor especial del Ministerio de Educación entre el año 71 y el 73. Paradójicamente ese historial profesional también desapareció, y cuando se fue a pedir explicaciones al Instituto Pedagógico Gubernamental, el Mácaro, sobre qué sabían de lo que se le había hecho a Rojas, del daño que se le había causado, pues dijeron que no le conocían de nada. En la actualidad he vuelto a preguntar qué pueden aportar sobre el científico, y decir con tristeza, con consternación, que el historial profesional de ese hombre en su propio país desapareció a consecuencia de órdenes emanadas, que esto lo sabemos
con bastante precisión emanadas por el propio Departamento de Estado estadounidense. En la época del secretario de Estado Kissinger, un conocido de la humanidad por sus atrocidades. En Estados Unidos estaban totalmente convencidos de que, y concretamente Kissinger, ¿me dejas que lea una frase tuya sobre Kissinger? Sí, cómo no. La tengo que leer literalmente porque es suya. A ver. Henry Kissinger, un conocido de la humanidad por las atrocidades que cometió en ella. Y agregaría que considero, después de una larga investigación de varios años en los que he dedicado miles de horas, considero que Kissinger es el autor intelectual de las atrocidades cometidas contra Héctor Rojas. Y contra otros varios, ¿eh? Sí, porque aquí estamos abriendo la puerta a lo que podría ser la reivindicación de cientos o miles de científicos que trabajaron intensamente en el programa Apolo y cuyas aportaciones se llevaron a un solo texto llamado Programa Lunar Apolo, pero no se mencionó la autoría de ninguno. Y aquí habría que revisar esos hechos históricos para reivindicar a todas esas personas que hicieron aportaciones enormes, como el caso de Rojas, que era el mayor experto de la NASA en el suelo lunar. Ese que ven, vamos a la anterior, Raquel, vamos a ver si podemos ver la anterior fotografía. Supongo que lo habrán deducido. Este era Héctor Rafael Rojas. Este era el astrofísico que, a juicio de Pierre Monteagudo, puso el talento principal que facilitó la llegada del hombre a la Luna. Fue el que descubrió con el método Rojas la temperatura de la Luna. A ver, fue el que descubrió de dónde tenía que aterrizar el Apolo 11 en la Luna. Pierre, desde luego. Luego de mucho ¿Por qué fue tan importante su aportación? Pues, luego de mucho indagar encontré que había escrito, en total la NASA le había publicado, lo consideraba un autor relevante, y le había publicado 12 libros. Los 3 primeros he logrado encontrarlos físicamente gracias a la colaboración de los franceses del Observatorio de París-Meudon, y tengo copias que están colgadas en la página web oficial del caso, expedienterrojas.com, y que cualquier persona puede ir allí, descargárselo y observar. El primer estudio que Rojas escribió o investigó y presentó a la NASA es su propio método matemático, un sistema de ecuaciones útil para calcular los datos necesarios para aterrizar en la Luna, las misiones tripuladas. Y eso lo desarrolló durante su estancia como profesor investigador en el estado de Nuevo León, en México, a finales de los años 50. Cuando ya la comunidad científica europea estadounidense se da cuenta de la dimensión de ese hallazgo, un método para obtener datos astronómicos que me permite calcular con precisión dónde pueden aterrizar las misiones tripuladas en nuestro satélite, por ejemplo, pues ya la NASA pasa a contratarlo y Rojas llega a la NASA, a Houston, con su propia técnica matemática, la que él había inventado, y la va perfeccionando en los estudios siguientes, el 2, el 3 y el 4, para definir los sitios de aterrizaje en la Luna. Pero no solo eso, además calcula la temperatura sobre la superficie lunar, además hace un mapa de la topografía, señalando los cráteres, laderas, montañas, el relieve, los desniveles, es decir, un completo estudio selenográfico. Rojas se llega a convertir en el máximo asesor de la NASA o el máximo experto en el suelo lunar, y determina cuáles son los lugares más idóneos para aterrizar con seguridad para la vida de los astronautas. De hecho, llegó a ser el asesor de los astronautas de la misión Apolo 11, de Neil Armstrong y Buzz Aldrin, los que caminaron por primera vez sobre la superficie de nuestro satélite. Rojas los asesoró face to face, cara a cara, sobre cómo debían moverse por ese territorio agreste de la Luna para no incurrir, no meter la pata o no de pronto llegar a tener un accidente, porque había una preocupación especial de Héctor Rojas por la seguridad de los astronautas. Y así podría estar hablando horas sobre el genio y figura de este extraordinario. Es decir, que su relevancia llegó al punto de que fue él, personalmente, el que asesoró, repito, personalmente, al primer hombre que pisó la Luna, y al segundo y al tercero, en fin, a los tripulantes de aquella misión Apolo, sí, personalmente. En concreto, sí, cara a cara, como estamos en este momento. En concreto, Armstrong y Aldrin, que fueron los primeros 2 astronautas que descendieron en el módulo Águila, el Eagle, se posaron y luego, al cabo de unas horas, hicieron las caminatas lunares. Les explicó qué rocas debían recoger, cuáles podían ser de más interés, el grosor del polvo lunar,
explicó que el polvo lunar es corrosivo y tóxico, que debían tener cuidado al quitarse los trajes espaciales para que no afectara la salud de los astronautas. Bueno, todo lo necesario para evitar que hubiera algún daño a la integridad física de estos astronautas. El caso Roswell, te sonará, en Roswell, en Nuevo México, hubo un choque, parece ser, de unas naves extraterrestres. De ahí también salió el Área 51, parece ser que el caso Roswell, según dicen los entendidos en ufología, es el primer caso moderno donde se habla de ufología de verdad. Este es otro de los motivos que a mí me llaman poderosísimamente la atención sobre Héctor Rafael Rojas. ¿Me vas a vincular las dos cosas? No, te voy a vincular y te vas a quedar con la boca abierta con lo que descubrió Héctor Rojas, y que también los famosos adláteres de las cloacas del Estado norteamericano silencian. Héctor Rojas descubrió tecnologías, y eso te lo va a explicar muchísimo mejor que yo, Pierre, que no son de este mundo, y que te explique qué son las tecnologías, los Saturno, porque te vas a quedar con la boca abierta. Sí. Amigos, estoy ya con la boca abierta, porque además esto del ovni de Roswell, para los que no sean particularmente duchos en esto de la ufología, fue el primer gran caso ovni. Se supone que una nave extraterrestre se estrelló en Nuevo México, en los Estados Unidos, año 60... 47, julio de 1947. 47, 2 años después de la Segunda Guerra Mundial. Como digo, en Nuevo México, automáticamente los norteamericanos quisieron silenciar y negaron, incluso ridiculizaron y humillaron a todos aquellos periodistas y en fin, ciudadanos norteamericanos que señalaron que allí había pasado algo raro. Ese es el contexto. Cuéntanos, Pierre. Decir que Héctor Rojas era un científico rigurosísimo y que nunca se le escuchó hablar ni mostrar ningún interés sobre la cuestión ufológica o sobre el tema ovni. Y sin embargo, en fechas recientes, como hace pocos meses, he descubierto material inédito que demuestra que estaba describiendo en una entrevista pública a una importante revista del año 1976 tecnología que él mismo describía como obtenida del cosmos. Y cuando la periodista insistió en preguntarle qué era eso de obtenido del cosmos, dijo no, eso es información ultra secreta, lo que en el ámbito anglosajón se conoce como top secret. ¿Y cuál era esa tecnología? Pues una que los estadounidenses, que el estamento militar ha negado durante 70 años, que ahora sabemos por un científico rigurosísimo del programa Apolo, que se llama Saturnos, un nuevo tipo de acero ultraligero que se puede deformar con el tacto, pero que inmediatamente después regresa a su condición original y que es irrompible. Y es ilustrativo el que Héctor Rojas dijese que ni un tractor lo podía romper. Por investigaciones de muchos investigadores, tanto Friedman, por ejemplo, y algún español muy relevante, sabemos que en el teatro de operaciones montado en Roswell, el estamento militar estadounidense recuperó, tras el impacto de 1 o 2 platillos volantes, recuperó cientos de piezas de una especie de pergaminos metálicos que tenían exactamente las mismas propiedades que describe Rojas en estas declaraciones a un medio muy importante. A la postre, Rojas decía que eso podía ser utilizado en la industria automotriz y que ese acero cósmico podía servir para muchas cosas. Y eso puede haber precipitado también los acontecimientos, porque a continuación, unos meses después, en 1976, hizo lo que a la postre sería su último viaje a Washington. Entonces, al entrar a hablar de democratización o al entrar a hablar de tecnología obtenida del cosmos, que parece bastante claro, blanco y en botella, un nuevo tipo de acero cósmico obtenido del cosmos, y que se detiene allí y no da más detalles porque tiene que ampararse o tiene que guiarse por su compromiso de confidencialidad que ha suscrito con la NASA. Lo cierto es que 70 años después de tanta insistencia en tergiversar, manipular los acontecimientos históricos ocurridos en Roswell, en Nuevo México, en 1947, hoy sabemos que los científicos del programa lunar Apolo conocían esa tecnología recuperada en Roswell como Saturnos. Ese es el nombre. Y habría que averiguar ahora cuál es la conexión que tiene ese material exótico con los cohetes Saturno que impulsaron las naves que llegaron a la Luna, las naves de la misión Apolo. Es decir, es posible que el revestimiento del módulo de comando,
donde iban alojados los 3 astronautas que viajaban en cada una de esas misiones, no fuese solo de aluminio, titanio y acero, sino que además llegase a contener este material exótico obtenido del cosmos y llamado Saturno? Pienso, mi intuición me dice que sí, y que la distancia entre las investigaciones de Rojas y el análisis mediante ingeniería inversa de tecnología procedente del cosmos es muy pequeña. Las investigaciones, los descubrimientos están estrechamente relacionados con esta cuestión. Y eso os puedo contar un poco sobre... Pierre, es cierto que Rojas descubrió torturas, descubrió esos experimentos que se hacían tan dañinos, incluso ya no solo con animales, sino hasta con personas. Es cierto que Rojas quiso parar esa sangría que se estaba haciendo por el caso Roswell y concretamente con el Área 51, porque todos tenemos en la mente ese vídeo que parece ser que es falso, donde se hacen experimentos horribles con un supuesto extraterrestre. Eso damos por hecho que es una falsedad y es un invento. Sí. Pero sí es cierto, y Rojas lo descubrió, y de ahí se puso en contra a mucha gente de la NASA, porque estaba dispuesto a frenar y a levantar, a tirar de la manta, para evitar que se siguieran haciendo torturas a humanos y experimentos en nombre de la NASA y en nombre de pues yo qué sé, de que el espacio, en nombre de los Estados Unidos, pero sobre todo de un beneficio para la carrera espacial. Lo que ocurre, o lo que realmente ocurrió, es que más bien fue víctima de ese tipo de acciones. Acciones para, bueno, de hecho el científico, cuando se armó de valor y al cabo de meses de retención fue devuelto a su país, al cabo de algún tiempo llegó a comentar en confianza que había sido objeto de algunas acciones para reducir a cero su memoria. Y eso fue lo que sucedió. ¿Cómo viene? ¿Cómo regresa de Washington? Bueno, el pobre Rojas. Un hombre de contextura delgado, bajito, pero un adulto joven totalmente sano, que hace ese viaje en el cual he recopilado el testimonio de personas muy cercanas al científico que en esa época llegaron a considerarlo y lo mencionaron como secuestrado, sin saber ni cómo, ni por qué, ni por quién. Lo cierto es que después de estar retenido fue devuelto en condiciones de salud deplorables. Los médicos que estudiaron su caso no encontraron una explicación a lo que sucedía. El científico, en principio, probablemente horrorizado por lo que había padecido, no contaba lo sucedido, pero ya posteriormente se hizo evidente que había limitación cognitiva, que había problemas de tipo neurológico, que había un borrado casi completo de memoria al que Rojas se refería como me pusieron una máquina en la cabeza y me dejaron casi a cero. Lo que hablábamos de la lobotomía, así de claro y así de duro, ¿eh? Y dice más, es que esta es una historia donde la realidad supera ampliamente a la ficción. El propio científico, al cual yo le he verificado la credibilidad de sus afirmaciones, encontrando una coincidencia milimétrica entre lo que expresaba, lo que decía y su currículum, pues puedo decir que dice, me había preparado para ello porque se intuía que podía suceder eso y pude soportarlo. Y esto lo dice porque, entre otras cosas, Rojas había sido candidato a astronauta y había recibido el entrenamiento que recibieron los astronautas en esa época bajo hipnosis para soportar los rigores del vuelo espacial. Y esto es otra cosa que nunca se ha dicho, y que la audiencia sepa que los astronautas del programa Apolo se entrenaban también bajo hipnosis, y Rojas pudo soportar ese tratamiento gracias a esa preparación bajo hipnosis. Pero hay que agregar una cosa, no es lo mismo someterse a un entrenamiento voluntariamente para llegar a la Luna, para hacer ese viaje, que ser objeto de un procedimiento tan invasivo, doloroso y lesivo como el que le aplicaron, el tratamiento estándar de la época, que es más asimilable a una tortura que a otra cosa. Y todos estos detalles que he ido conociendo a lo largo de varios años son los que me han llevado o los que me han hecho decidir la magnitud de la injusticia, la marginación, a realizar pues este homenaje a su memoria póstuma y la reivindicación de su genio y figura a nivel mundial. En teoría, Pierre, esto que estás contando y que llevas contándolo desde hace años, desde la publicación de tu libro y todas tus investigaciones, en teoría esto tenía que ser algo maravilloso
para tu país, para Venezuela, para el presidente Maduro, para, digamos, que un hijo, reivindicar que un hijo de la patria bolivariana fue lobotomizado, ¿vale?, por el nazi norteamericano archienemigo, valga la redundancia, gobierno de los Estados Unidos de América. ¿Qué apoyos has tenido del gobierno actual de Maduro y Maduro? De forma extraoficial, voceros de la dirigencia bolivariana, revolucionaria, han dicho que ellos no se pueden ocupar de este asunto porque están tratando de evitar un golpe de Estado en Venezuela. Así llaman a la crisis humanitaria por la cual han salido millones de personas de ese país, literalmente carecen de los más básicos, como es la alimentación y las medicinas. Por otro lado, un conocido comunicador vinculado al oficialismo en Venezuela, al conocer los detalles del libro Expediente Rojas, dijo cuando le preguntaron: es muy polémico. Yo les voy a explicar a los dirigentes bolivarianos lo que es polémico. Rápidamente, porque nos quedan 40 segundos. Pues sí, polémico es que un escritor actual esté reiterando denuncias de atrocidades cometidas por una potencia extranjera contra el científico venezolano más importante de todos los tiempos y no activen a la Cancillería de Jorge Arreaza para pedir una explicación a su homólogo estadounidense, al Departamento de Estado. ¿Tienen Eso miedo? Es polémico. Pero que tienen miedo. Eso es polémico. Y una vez más le pido que tomen cartas en el asunto, que no sea un escritor, un particular, quien tenga que tomar la iniciativa. Esto es lo que ha dado de sí el llamado Expediente Rojas, además así se llama este libro, y es algo que nos debería hacer reflexionar. Viralicen este vídeo a ver si llega efectivamente a la Cancillería y al gobierno de Venezuela. Carlos Bustos, ha sido un placer, como siempre. Como siempre, amigo. Pierre Gracias, Monteagudo, ha sido un placer. infinitamente Mil gracias. agradecido. Ha sido un placer.